Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos a esta transmisión donde vamos a estudiar, hermanos, nuestra escuela de la semana pasada. La semana pasada no pudimos, hermanos, transmitir la lección porque, bueno, ya algunos lo saben, tuvimos que salir a Salamanca a un evento de la iglesia también, pero pues hoy vamos a retomar el tema de la semana pasada. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque se me hace que es una lección de donde podemos también sacar algo bueno. Y la lección de este día, bueno, pues va a ser estudiada en la tarde de 2:30 a 3:30. Entonces, bueno, hermanos, vamos a iniciar, pero les voy a pedir que por favor me acompañen en la oración para presentarnos delante de nuestro Dios, mientras nuestros hermanos se empiezan a conectar, los que nos desean acompañar. Vamos a orar. Dios de los cielos, te damos gracias por permitirnos un descanso agradable en este día de reposo, por permitirnos, Padre Dios, ya estar listos para lo que será la adoración de tu pueblo, Señor, hacia ti, porque te amamos, Señor, porque nada nos impulsa sino solamente el amor que nos has infundido en cada uno de nosotros. Y por eso, Señor, nos hemos dedicado nuestro tiempo, nuestra vida, para acercarnos a ti, para ir al templo, para bendecirte. Pero, Padre Dios, vamos a tener un momento de comentarios sobre la lección que tenía que verse la semana pasada, pero bendito Dios, te rogamos que hagas vigente la enseñanza de cada uno de tus hijos, para que la fe, el crecimiento espiritual, Señor, sea abundante. Nos ponemos en tus manos deseando tu presencia, Padre eterno, y la de tu Hijo Jesucristo, en quien te pedimos, Padre Dios, todas las cosas. A ti y a Él sean dadas hoy y siempre, Padre Dios, la honra y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar, pero antes les invito a que entonemos un canto mientras se siguen conectando nuestros hermanos. Vamos a entonar el canto número 1 de nuestro cuadernito de la Iglesia de Dios, séptimo día, Cantad al Eterno. Es el número 1, se titula A la final trompeta. Así se llama, A la final trompeta. Bueno, ¿por qué este canto a la final trompeta lo hemos elegido en esta mañana? Bueno, por lo siguiente.
porque nuestro tema se llama la exigencia de una fe aprobada. ¿Exige Dios una fe que esté bien aprobada, fiel, firme? Pues sí. Vamos a iniciar, hermanos, nuestra lección, y quiero leer para ustedes Hebreos capítulo 11, versículo 17 al versículo 19. Hebreos 11, del 17 al 19. Gracias. Dice: por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido la promesa o las promesas, habiéndole sido dicho: en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Bueno, este es el verso que era para estudio, la exigencia de una fe aprobada. Una fe aprobada, lo entendemos, pero la exigencia, es decir, que ya el ser humano tiene una obligación de tener una fe muy firme y aprobada, pues sí, si se quiere tener, digamos, la vida eterna. ¿Por qué decía este canto que por qué lo elegimos? Bueno, por lo que dice. ¿Cuál es la promesa que tiene la iglesia de Dios? Pues de que va a tener la vida eterna, ¿no? De que será salvo. ¿Y tenemos esa confianza? Sí, pero ya van muchos años, diría la gente, ya van 2000 años. ¿Sí será que existe Dios? 2000 años y Jesús no viene. ¿Sí será que fue cierto? ¿No será que se ha olvidado el Señor de nosotros? Dice el apóstol Pedro: el Señor no es que se haya olvidado de nosotros, es que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. Entonces, es paciente con los seres humanos. Bien, vamos al énfasis. Dice que debe ser la fe madura. Ese debe ser nuestro énfasis en toda la lección, una fe madura. Dice el verso para memorizar, es el Hebreos 11, 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía no cualquier cosa, su unigénito. Eso era lo que estaba ofreciendo. Bien, bueno, el objetivo es considerar las situaciones de quebranto en la perspectiva de ser un medio que Dios emplea para purificar la fe de sus hijos. Un medio que Dios emplea, las situaciones de quebranto en la perspectiva de ser un medio que Dios emplea para purificar la fe de sus hijos. Perspectiva de ser. ¿Qué es perspectiva? Bueno, según el diccionario, dice que es la técnica de representar en una superficie plana, ya sea una hoja, ya sea un lienzo, la tercera dimensión de los objetos, la sensación de profundidad, de volumen en una cosa que es plana. Entonces, ustedes se han fijado, por ejemplo, hay un pintor. Hace 2 semanas yo escuchaba de él, no recuerdo ahorita bien su nombre, hermanos, ahorita a ver si se me viene a la mente, donde él hace pinturas para el público. Él estuvo en la cárcel y ahí como que reflexionó, evolucionó su arte. Esta persona pintaba de tal forma que cuando él estaba en un punto veía la imagen de una forma, y cuando iba caminando hacia el otro extremo de la pintura, la iba viendo de otra forma, como si la imagen se estuviera moviendo conforme iba moviendo la persona. No recuerdo el artista, pero fue un artista muy en México, muy inteligente, en mi opinión, porque para, vamos a decir así, ver desde un ángulo, una perspectiva, una forma, y ver del otro lado y ver en otra forma, o como las pinturas esas que parece que lo están viendo y que lo están siguiendo con sus ojos. Entonces, en cierta forma tiene que ver
Eso con la perspectiva. Así también la perspectiva de ser un medio dice que Dios emplea para purificar la fe de sus hijos. Puede ser a través de una persona, la fe de una persona, y infundir fe en otros, como lo hizo Abraham, por ejemplo, su ejemplo de vida para con nosotros. Puede ser eso. Bien, hermanos, pues dice la introducción, voy a leerla rápidamente, hermanos. La fe es la disposición de confianza del ser humano a la iniciativa del llamado de Dios. Disposición de confianza. Dios tiene la decisión de dar a conocer su voluntad. Así vemos que sus palabras brotan en medio de apariciones maravillosas y visiones personales. Creer en Dios es confiar en su presencia amorosa. Consiste en reconocer su juicio y acogerse a su gracia. Es estar seguros del futuro aun cuando todo su mensaje mantenga un misterio insondable. La credibilidad de Dios se sostiene por la fidelidad de sus palabras y las intervenciones en la historia de su pueblo para salvar y restaurar. La enseñanza de Cristo nos habla de diferentes niveles de fe. La fe se puede referir al asentimiento, es decir, al decir sí, a la afirmación, a la aprobación intelectual, a una declaración, la confesión verbal de esa declaración y la obediencia práctica de lo que exige la declaración. A Dios no le basta una fe parcial ni intelectual o verbal. Él exige una sumisión a su voluntad. Si alguien afirma tener fe, debe ser capaz de soltarse en las manos de Dios, reconociendo que Él quiere lo mejor para nosotros y que cumplirá su parte del pacto. De conformidad a este sentido, consideramos como un hombre de verdadera fe a quien confía en la palabra del Señor a pesar de las evidencias. En un mundo donde la mentira se ha transformado en verdad y donde la duda y la rebeldía se han enseñoreado de la creación, Pablo presenta al patriarca Abraham como ejemplo de fe en Romanos 4 del 1 al 22. En este modelo apreciamos lo que Dios espera del ser humano. Abraham es ejemplo de fe en 3 aspectos. Primero, porque en la vida de Abraham se nos muestra que él fue considerado justo por su fe. Dice Génesis 15:6. Abraham creyó a Dios y le fue reconocido como justicia. Y esto fue antes de ser circuncidado. Romanos 4 del 9 al 12. Y no como resultado del cumplimiento de la ley, sino por su fe. Abraham no tiene de qué jactarse ante Dios, pues la justificación no es fruto de su propia justicia, sino un regalo de Dios ante su fe. Segundo, es el segundo aspecto de la fe de Abraham. Abraham es ejemplo de fe, pues nos muestra en qué consiste la fe. Él creyó, puso su confianza en la promesa divina y caminó a su luz. Abraham fue llamado por Dios a salir de su mundo para caminar en la promesa de Dios y convertirse en fuente de bendición para todos los pueblos. Esto es lo que hace a Abraham ejemplo de fe, pues él creyó cuando no había esperanza. Este es el llamado que Pablo hace a los romanos después de haber expresado en qué situación se encontraba el mundo. La fe de Abraham es la respuesta a Dios, y esta debe entenderse en contraposición a lo que la humanidad no ha podido hacer. Tercero de los aspectos de fe de Abraham. Abraham es ejemplo de fe en cuanto a su objeto de fe. La fe en Abraham no es, como la frase dice, en algo hay que creer. Ni siquiera se podría hablar del poder de la fe, pues lo que da sentido, forma y transforma la fe de Abraham es la fe en el Dios que vivifica a los muertos y llama a las cosas que no son como si existieran. Es decir, en el Dios que fue capaz de dar vida a su cuerpo y llamar a la existencia a su Hijo. En el Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y resucitó a sus oyentes del poder del pecado. En el Dios que está llamando a una realidad que aún no existe. Esta caracterización que Pablo hace de Dios es crucial, pues es un Dios que, dolido por la humanidad, se encarnó en Jesucristo. Sufre en la cruz y resucita a Jesucristo para poder así llevar adelante su plan de salvación de toda la creación hasta ahora bajo el poder del pecado. Hemos visto cómo la fe de Abraham significa, en primer lugar, entonces, creer y caminar en la esperanza en Dios, aun cuando esta parece una realidad imposible
una realidad imposible para los seres humanos. Esto es un llamado a no confinarnos a los límites del razonamiento humano, a lo que nuestras sociedades muestran como único camino posible. Por otro lado, la fe es un acto de seguimiento y no una mera declaración. En tal sentido, es importante subrayar que, en primer lugar, Abraham no cree en la existencia de Dios, sino que Abraham cree a la promesa de Dios. La fe no son palabras vacías ni un rito vano. Fe es obedecer, llanamente. En segundo lugar, ¿en quién está puesta la fe? ¿Está nuestra fe arraigada en el Dios que vivifica a los muertos y llama a las cosas que no son como si existieran? ¿O más bien hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira y nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza, sometiendo y domesticando nuestra idea de Dios a nuestros prejuicios y verdades? En tercer lugar, ¿cómo el objeto de la fe transforma a la persona creyente? Conocer es asombrarse. Mediante el conocimiento se participa en la vida ajena. El conocimiento no transforma mediante la apropiación, lo otro en propiedad del sujeto, sino que a la inversa transforma al sujeto mediante la simpatía, en partícipe de la realidad conocida. El conocimiento funda la comunidad. El objeto de la fe de Abraham es lo que da sentido a su fe y no la fe en sí misma, pues esta podría estar puesta en otra cosa y el resultado sería desastroso. Me pongo a pensar, hermanos, mientras estudio o leo esta narración o esta introducción, hermanos, me pongo a pensar qué forma de vida había en el tiempo de Abraham. Dice la Escritura, Abraham no tenía, su fe no era si existía o no existía Dios, o si creía o no creía en Dios, no. Lo suyo de Abraham, hermanos, más que creer que existe o no existe Dios, es lo que Dios le dice, es decir, creer lo que Dios le está diciendo. Por ejemplo, Dios le dice a los 75 años de su vida, sal de tu tierra y de tu parentela a una ciudad que te mostraré, a un lugar que te mostraré, porque ese lo vas a heredar tú, y va a ser para tus hijos. Mis hijos, 75 años, me manda el Señor salir de mi lugar de confort, me manda salir y me dice que me va a mostrar una tierra que se la va a dar a mis descendientes. Bueno, va a ser para mí, pero la van a heredar mis descendientes. Pero ya un hombre anciano de 75 años, su mujer de 65 años, no está pensando en ¿existe o no existe Dios? Él no tiene ese dilema, sabe que Dios existe, pero simplemente es, ¿creo a lo que me está diciendo, a lo que me está prometiendo o no? Bueno, agarra sus cosas y dice, sí creo. Esa es prácticamente la fe de Abraham. La fe de Abraham no tiene que ver con si existe o no existe Dios. Su fe es, ¿lo hago o no lo hago? Eso es lo que significa fe en Abraham. ¿Obedezco o no lo hago? Fíjense, hermanos, en una ocasión escuchaba yo en Cholula, Puebla, al final, si no mal recuerdo, en un tema sobre, fue un concilio allá, al final en una predicación, hermanos, que hubo ahí, se daba un comentario acerca de la fe de Abraham. Hay dos que voy a hacer que quizá les pueda parecer un poquito así como que extraño o a lo mejor hasta locura. El primero de los relatos, hermanos, lo voy a decir ahora. Dice que cuando Abraham era aproximadamente de unos 13 años, Abraham, su padre Tare, tenía una tienda de ídolos, porque todos los de su pueblo eran pues muy idólatras. No tenían a Dios como su Dios y tenían muchos dioses, y Tare vivía de tener imágenes, tiendas con imágenes. Entonces dice que tenía imágenes de unos, de otros grupos que se habían formado su propio Dios, y ya cada uno tenía su Dios, pero él les presentaba a todos los dioses para que la gente le fuera a pedir al que quisiera.
algo así como hoy los templos católicos. Entonces iban por ejemplo, en el caso de los católicos, al de Porres para que un milagro según imposible, hasta lo volteaban de cabeza. Otro pues según su creencia, ¿no? Entonces así también hacía Tare, tenía imágenes, y un día que se ausentó Tare, dice la tradición judía, que Abraham agarra y rompe todos los ídolos, y luego deja al que él considera el más fuerte, el más poderoso. No sé si en su inocencia o en sus ganas de hacerle ver algo a su padre, que yo creo más bien sería lo segundo, si el relato es verdadero. Dice que pues rompe todos los ídolos y solamente deja al que se ve, al que a su ver se ve más poderoso, y lo deja, y a él le pone la charola o la bandeja de comida. Entonces cuando llega su padre, ve todo el desastre, ve todos los ídolos, iba a decir todos los animales, no, ve todos los ídolos destruidos, quebrados, y llega Tare y le dice: Abraham, ¿qué pasó aquí? Dice: no, pues pues yo les vine a traer una bandeja de comida, pero les dije que no iba a haber más que para el más poderoso, el que gane la comida, porque pues no hay para todos. Así es que pues entre ellos empezaron a pelear y así quedaron, y el más poderoso fue y le quedó la comida. Y dice: ay, Abraham, dice, pero ¿qué no ves que son imágenes mudas que no ven, ni hablan, ni oyen, ni hacen nada? Y le dice a Abraham, dice: padre, pues si tú lo sabes, ¿por qué engañas a la gente? Esa es una tradición judía, es decir, es un relato de la tradición judía sobre Abraham. ¿Estamos ciertos de ellos? No lo sabemos, nada de eso sabemos, pero eso se cuenta en la tradición judía. ¿Y qué hace ver? Bueno, pues que en cierta forma él tenía un pensamiento sobre Dios. Dios no son las imágenes. Lo que es el mundo no fue creado por un hombre. De hecho, si nosotros podemos ver la línea, bueno, pues hay una línea de genealogía, ¿verdad? En la que dice Abraham, tal, etcétera, etcétera, hacia atrás, hasta Adán. Entonces, ¿qué nos hace ver ese relato, hermanos, respecto a Abraham? Bueno, pues que era una persona que creía en Dios, no tenía dudas de Dios. A lo mejor dudas sí tenía en que posiblemente decir: híjole, tengo 75 años, Dios me dice que salga de aquí, me dice que tengo que ir caminando a donde no sé, es decir, a una tierra que no conozco, o a lo mejor la conocía, pero dice, pues salirme así nada más, llevarme mi familia, llevarme mis pertenencias, mi todo, abandonar aquí y irme a otra ciudad o a otro lugar, y en ese otro lugar Dios me va a dar un hijo, y no solamente me va a dar un hijo, sino que en ese hijo dice que va a ser benditas todas las naciones de la tierra. Si es de esa forma, híjole, pero ya estoy viejo. Bueno, si Dios me va a dar un hijo estando viejo y me promete todo esto, pues adelante, ¿no? En ese sentido tiene que verse la fe de Abraham, que obedece a pesar de las circunstancias físicas, de la situación que se vive en el mundo, en su mundo conocido, porque había violencia, había maldad, había muchas cosas que no eran, ¿cómo decirlo?, muy apropiadas pues para su tiempo. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar esta lección? Bueno, la fe de Abraham fue probada y aprobada. Eso es lo que vamos a ver. El análisis, bueno, dice así: en un mundo donde la verdad se ha vuelto mentira y ha aprisionado a la justicia, Dios tiene poder para hacernos justos, llamándonos a la vida y hacer de nosotros instrumentos de su justicia, como lo hizo con Abraham, sacándolo de su mundo idólatra y llamándolo a caminar en su promesa y ser instrumento de bendición para todas las familias de la tierra. Un comentario rápidamente. Creo que se entiende, hermanos,
la condición de vida de la sociedad, no solamente de su parentela, de donde Dios lo saca, de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Dice, de donde lo saca, y lo saca, hermanos, porque allá hay mucha idolatría, pero a donde va no hay menos. Simplemente le está diciendo que le va a dar una tierra, una familia en el nuevo lugar donde Dios quiere que él incluso muera. Bueno, ¿se acuerdan que Dios le dice que Abraham le dice a su siervo, el Damaseno, Eliezer: ve y va y consíguele una mujer a mi hijo, pero no se las vayas a conseguir de los cananeos, vas a ir a mi parentela. ¿Por qué lo mandaba a su parentela? ¿Por qué con las familias, a los hijos de su hermano? ¿Por qué con su hermano o sus familias Harán? ¿Por qué los manda para allá? Bueno, pues porque tenían un poquito más de amor a Dios, se puede decir así, de respeto a Dios, si podemos decirlo de esa forma. Entonces, la gente, ¿cómo sería en ese tiempo? ¿Cómo sería la sociedad de su tiempo? Yo creo que de una forma muy mala. No sé cómo las mujeres serían, como para decir, no les permites, a lo mejor por la idolatría también de las mujeres, y que esto pudiera desviar el corazón de Isaac. Le dice, incluso lo juramenta, dice: pon tu mano debajo de mi muslo y... ¿me pasas el celular? Pon tu mano debajo de mi muslo, y dice, y yo voy a juramentarte para que no le vayas a traer otra mujer a mí. Y bueno, cuando llega al lugar donde iba, hizo su oración: Dios de mi Señor o de mi amo Abraham, que esta situación suceda de esta forma. Y sucedió como lo pidió. Dijo: esta es la que el Dios de mi amo fue la que eligió. Bien, así sucedió. Entonces llega con la esposa, la toma Isaac y forma su familia. Así podríamos mostrar, dice, nuestra disposición a creer en el Dios que vivifica a los muertos y dejarnos vivificar por su evangelio. La vida de fe debe ser perfeccionada y la fe debe alcanzar su madurez. Ahora, una cosa es creer en Dios y una cosa es decir, tener fe, bueno, creo en lo que me dice. Pero otra es que sea una fe en verdad firme, genuina. ¿Cómo se puede probar una fe? ¿Cómo puede uno entender que es una fe firme? Pues cuando, a pesar de todas las circunstancias, todo lo que vamos viviendo en nuestra vida, hermanos, nosotros no nos apartamos de Dios. Eso pudiéramos decir, es una fe probada. Ahora, Dios quiere que tengamos una fe aprobada. Una fe que no es probada, fíjese bien las palabras: probado y aprobado. Probado simplemente viene una prueba, viene una dificultad, algún quebranto para entenderse si va bien o va mal, si renuncia o si sigue adelante a pesar de las circunstancias. Y aprobado tiene que ver con que se acepta a esa persona que sí fue firme, que fue fiel. Eso significa aprobado. Bueno, una fe que no es probada no es confiable. En el proceso de seguir a Jesús, la vida del creyente se va conformando a las exigencias de Dios. Para esto se vale de diferentes medios: al impulso de su espíritu, la palabra y las circunstancias. Es decir, movidos por el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios y con la situación de vida o las circunstancias que va viviendo. Vamos a ver el punto número 1. Dice: Dios despierta en el ser humano la fe en su palabra. Dios hace que sucedan las cosas que están condicionadas por los límites humanos, porque es Dios de imposibles. Pero la fe personal debe ser real, no aparente. ¿Cómo es la fe de Abraham? ¿Real o aparente? Fíjense bien.
le dice, salte de tu tierra. Si a nosotros nos dijeran, salte de tu tierra, de tu familia, de tu lugar de confort, y vete a una ciudad que te mostraré, ahí vas a poseer esa tierra. Pues suena bien, ¿verdad? Pero mi edad. De joven, hermanos, uno puede aventarse a la aventura, decir, no, sí, me voy y hago, y es más, hermanos, no piensa uno si tienes dinero, si tienes salud, si tienes un vehículo, no se piensa en nada, dice, vámonos. El joven se va a la aventura porque quiere conocer, descubrir, pero de 75 años, hermanos, cuando la vida ya ha venido a la calma, cuando ya no hay ese deseo de la aventura, del arrojo, del conocimiento, querer conocer aquí, allá las personas, yo creo que en ese sentido, pues a lo mejor pensó Abraham, bueno, está bien, pero soy viejo, está bien, vamos a hacerlo. Entonces, la fe personal debe ser real, no aparente, y en Abraham no es aparente, es real. Dice, bueno, una tierra que Dios me va a mostrar va a ser para mi familia, va a ser para mí. Pero yo creo que dentro de todas las promesas no hubo tal, ¿cómo se dice?, convicción de Abraham para salir de su tierra como la que le hizo Dios diciéndole, te voy a dar un hijo. Vámonos, Señor, vámonos. Porque él no tenía hijos a esa edad y ya siendo un hombre anciano. Entonces agarra y dice, vamos a hacer lo que dice el Señor. Entonces Romanos 4 del 18 al 22 nos va a presentar, hermanos, la fe de Abraham. ¿Cómo fue la fe de Abraham? ¿Por la ley, decía Pablo? No, sino por simplemente creer en Dios. Y le fue contado a justicia. Fue obediente a lo que Dios le dijo. No se puede jactar o puede decir, hizo todo lo que dijo la ley, entonces él fue obediente, entonces él sí tenía fe. No, no fue por la ley, fue por la obediencia a Dios. ¿Qué significa para el patriarca creer en Dios? Perdón, él pudo mirar lo que aún no existía, confió en lo que Dios dijo sobre él y su familia. ¿Qué significa para el patriarca creer en Dios? Bueno, pues prácticamente es solamente voy a donde me dices porque voy a esperar lo que me prometes. Así de simple. Punto 2 dice que Dios demanda la preeminencia en el corazón humano. El pasaje que nos dan de Éxodo 23 aquí, yo creo que todos lo conocemos. Dios le dice a Israel, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, que Dios no solamente, hermanos, de nosotros exige que lo tengamos como único ser, único amado para nosotros. Fíjese, Jesús hace o dice en cierta forma lo mismo. Dice que hablando, por ejemplo, del trabajo, el que pone su mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. Cualquiera que toma el querer seguir a Dios, pero todavía le pesa el mundo, las fiestas, los cumpleaños, mi familia, en sus reuniones. Cuando nos pesa eso, hermanos, entonces tomando la mano en el arado, torcemos el camino. Entonces, ¿por qué Jesús también dice, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí? Es decir, quien no sacrifica todo eso que en el mundo le atrae, quien no sacrifica todo aquello que pudiera ser un ancla, un lastre que le impida caminar con libertad, entonces no es apto para el reino de los cielos. Tiene que ir caminando libre hacia adelante, porque eso es lo que quiere Dios, una confianza plena, total. Para mí como persona, hermanos, se me hace difícil, por ejemplo, la vida de Abraham o la prueba de Abraham, y ahorita la vamos a ver. Se me hace difícil, pero Dios eso es lo que realmente exige, hermanos. No tengas dioses ajenos delante de mí. Y cuando se refiere a eso, hermanos,
¿Qué cosas más pudieran ser un Dios? ¿O qué cosas más pudieran ser algo que me pudiera detener a seguir a Dios? ¿El dinero? Es la raíz de todos los males, dice Pablo. ¿Podría detenerme el dinero? Cuán difícil, dijo Jesús, cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque su fe, su esperanza, sus pensamientos, todo está puesto en el dinero y en Dios. Hay, por ejemplo, personas, abogados, que ganan, hermanos, un dineral por hora. Y dicen, ir a sentarme allí al templo, estar escuchando de Dios 3 horas, 6 horas. Híjole, si por hora gano tanto, en tantas horas de estar ahí nomás sentado oyendo, estoy perdiendo tanto dinero. O sea, vean cómo lo ve es más, 24 horas, porque no tengo que hacer nada en todo el día, no puedo dar consulta, por ejemplo, en el abogado, no puedo dar una consulta que cuesta, entonces, pues son prácticamente 24 horas que no puedo hacer nada. Es una pérdida. Y eso es lo que ven muchos, que aman el dinero. Entonces, Dios está demandando, hermanos, la preeminencia en nuestro corazón. Eso es lo que dice en Éxodo 23. El mandamiento de no tener dioses ajenos delante de Dios tiene un claro propósito. Un Dios es aquello que amamos por encima de las cosas. Le permitimos que determine nuestra exigencia o le confiamos el futuro. Pregunta: ¿qué dioses tenemos los seres humanos? ¿Mis hijos podrían ser un dios? Yo no me muevo, no hago porque, híjole, y mi familia, ¿cómo la voy a dejar? Yo no hago acá, híjole, es que ¿cómo voy a dejar así a mi esposa o a mis hijos o a mis niños? Por ejemplo, Dios prueba a Abraham con su hijo. Estaría pensando que pudiera ser el hijo ahora su principal pensamiento y que ya Dios esté pasando a segundo plano. Pudo haber sido, pero los seres humanos, hermanos, repito, tenemos o pudiéramos hacernos dioses de todos, de todo tipo. Bien, ¿qué dioses tenemos los seres humanos? ¿El dinero? ¿La televisión? ¿La familia? ¿Las fiestas? ¿Los hijos? ¿La esposa? ¿El esposo? ¿Qué cosas pudieran, los celulares? Porque ya ahora ya nadie hace nada, hermanos, sin su celular. A veces están en el templo y dicen, es la Biblia, hermanos, la Biblia, pero llega el mensajillo y de repente dicen, sí lo vi, sí lo veo. Entonces, así el ser humano podría dar todo su corazón a una cosa, inclinarse a desgastar o a gastar su vida en eso más que en Dios. Por eso dice el Señor que el que no dejare padre, madre, hijos, esposa, etcétera, por amor de mí, dice, no es digno de mí. Fíjense la exigencia de Jesucristo. ¿Hasta qué grado, hermanos? Pues hasta dejar todo. Ahora, ¿pudiera ser mi comodidad lo primordial antes que Dios? Sí, por ejemplo, vamos a decir, en algún momento llega usted del trabajo, porque pues no ha podido cambiar de trabajo y llega, hermanos, cansado y dice, híjole, tengo que ir al templo. Hoy no voy, me siento cansado. Híjole, no he comido, pero es hora de ir al templo. Dios entiende. Yo digo que sí entiende, pero Dios exige que nuestro corazón, en nuestro corazón, Él sea quien tenga la prioridad. Entonces, sobre nuestro cansancio, sobre nuestra necesidad, sobre nuestra hambre o sobre las cosas que amamos, ¿quiere Dios ponerse Él estar el primero? Sí, creo que sí, lo merece, hermanos. Eso es lo que yo creo, lo merece todo. Pero bueno, vamos a ver qué más dice. ¿Cuál era el principal riesgo de Abraham como padre de Isaac? Ya le da su hijo. Fíjense bien, a los 75 años le promete un hijo. ¿Cuándo le cumple? 24 años después. A los 99 años le dice,
de aquí a un año vas a estar abrazando a un muchacho. Ah, qué bien, Señor, muy bien. Le prometió algo que le iba a cumplir 24 años después, hermanos. ¿Se le cumplió? Sí. Pero ¿cuánto tiempo lo tuvo así? Viendo a ver si desesperaba, viendo si se enojaba, no sé. ¿Abraham desconfió en algún momento de Dios? No, pero dice, Señor, pues todavía no me das un hijo, todavía no. Y dice, de aquí a un año. ¿Y qué hace Sara? Detrás de la tienda, empieza a reírse. ¿Por qué razón? Pues porque dije, ya yo una mujer de 90 años, voy a dar de amamantar a un niño, prácticamente estoy muerta. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a entrar otra vez en el placer de las mujeres, para poder dar un hijo y amamantarlo? Dice, pues por haberte reído, le dice el Señor a Sara, ¿te reíste? No me reí, te reíste. Pues ahora tu hijo se va a llamar Sonrisa. Y quien lo escuche se va a reír contigo, así como yo ahorita. Bueno, ¿cuál era el principal riesgo de Abraham como padre de Isaac? ¿Que amara más al hijo que a Dios mismo? Puede ser. ¿Dónde estaba puesto el primer amor de Abraham? Posiblemente en su joven hijo. Bien, entonces hay riesgos, hermanos, de que nosotros los seres humanos pongamos nuestro amor, nuestra confianza, nuestra fuerza más en lo que Dios nos ha dado o en el que nos lo ha dado. ¿Existen riesgos? Sí, y todo es un riesgo. En el negocio, en los carros, en los lujos, en el poder económico, no lo sé, en la familia, pudiera el ser humano desviarse a amar más esto que es tangible, a aquel Dios que es el que les dio eso. Entonces, hay riesgo. Dios nos ayude en eso. Dios permite las pruebas, es el punto siguiente. Las experiencias de adversidad no están fuera de la soberanía de Dios, ni son carentes de sentido espiritual. Permite las pruebas. Fíjese bien, pueden venirnos, hermanos, para probar nuestra fe momentos difíciles, momentos de quebranto, de dolor o de mucho dolor. Sí. ¿Por qué lo permite Dios de esa forma? Para probarnos. Esa es la respuesta. Abraham esperó muchos años, dice, para recibir la promesa de un heredero en su familia. Después de 25 años llegó Isaac a sus vidas. Cuando el padre de la fe disfrutaba de la bendición del hijo, hacia el final de la niñez de este, Dios le pidió a Abraham, es decir, que era propiamente un adolescente, Dios le pidió a Abraham que le ofreciera en holocausto. ¿Qué piensa de esa actitud o de esa solicitud de Dios? Es la pregunta. ¿Cómo se les hace eso que está pidiendo Dios? Dios le dijo, te voy a dar un hijo, se lo concede 25 años casi después. Y después, hermanos, de eso, ya cuando lo ha disfrutado de bebé, de niño, ahora de adolescente, lo tiene pegado a él, ahora le dice, sacrifícame a tu hijo. Si ustedes son concienzudos en la lectura de la Biblia, hermanos, después del evento de Génesis capítulo 22, Sara y Abraham viven separados. Busquen las citas bíblicas, denle una leída, dónde muere Sara y dónde vivía Sara y dónde vivía Abraham. Y cuando se da cuenta que Sara muere, dice, va hacia allá. Y luego va y busca ¿cómo se dice? Un lugar para depositar su cuerpo. Pero no viven ya después de esto juntos. ¿Por qué razón sería? Se los dejo para que ustedes lo investiguen, lo reflexionen. De esto hablaremos en otra ocasión. Bueno, Dios le pidió a Abraham que lo ofreciera en holocausto. ¿Qué piensa de esta solicitud de Dios? Muy dura, ¿no? Muy fuerte. Imagina que hubo dudas en el corazón de Abraham. ¿Dudaría? ¿Qué argumentos podría haber utilizado Abraham para rehusarse? Señor, pero ¿qué tú no me dijiste? Que en él me ibas a
dar mucha descendencia, etcétera, etcétera, ahora pides que lo mate, que te lo ofrezca en sacrificio. No se da una explicación, un pensamiento, una palabra que haya quedado escrita de que Abraham buscara escudar esta situación, o que quisiera él negarse a ofrecer a su hijo. Entonces, no hay, podemos decir que simplemente cayó ante la petición de Dios, y a lo mejor no con la firmeza de voy a ir a hacer esto porque Dios me lo dice. A lo mejor un poco extraño ante la petición, a lo mejor un poco temeroso, a lo mejor un poco doloroso en su corazón, ofrecer a mi hijo, matar a mi hijo. A lo mejor no lo expresó a Dios, pero él sí lo sintió en su corazón, o sí fueron pensamientos que sobre él pasaron, pero él me dijo que me iba a dar en él mucha descendencia. Y es una promesa. O sea, a lo mejor pudieron haber sido cosas en su mente. ¿Cuál era la convicción de Abraham en la demanda de Dios? Pues si lo voy a matar y Dios me va a dar en él descendencia, ¿tendrá que resucitarlo él? Sí. Si de él me va a dar hijos, se lo ofrezco. ¿Y de dónde va a sacar hijos para mí? Nietos para mí. ¿De dónde? Si de él tienen que salir. ¿Lo mato? Dios lo va a resucitar. Pudo haber sido su pensamiento, pudo haber sido su análisis como hombre de fe. Nos dan un pasaje de Hebreos capítulo 11, verso 17 al 19, y lo voy a leer, pero después de este relato. El segundo relato, hermanos, que yo escuché también en una de las predicaciones después de un concilio, fue la siguiente. Abraham, hermanos, nosotros tenemos el relato bíblico en el capítulo 22 del libro de Génesis, versos 1 al 14, si no me recuerdo. En ese relato dice que ofreció a Abraham a Isaac, pero antes de que el cuchillo cayera sobre la garganta de Isaac, dice que un ángel le dijo, no, le toma la mano y dice, no lo mates, ya me di cuenta que eres fiel. Mira, allá hay un cordero, mátalo y ese sacrifícaselo a Dios. Ese es el relato bíblico. Existe un relato, hermanos, que se llama, ¿cómo le nombran? Que está en la teología hebrea, o está en pensamiento hebreo, que se dice que Abraham, hermanos, Abraham realmente sí mató a su hijo. Que no hubo un ángel que le detuviera la mano, que no hubo una voz que le dijo, espérate, ya entendí que sí, cierto, sí me lo ibas a ofrecer. No existe. Existe el relato, pero es una tradición judía. El relato dice, lleva la madera, el joven sí le pregunta, padre, pues aquí está la madera, llevamos la antorcha, el fuego, llevas el cuchillo, pero ¿y el animal? Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Cuando extiende la cama, recuerden que era un adolescente. A lo mejor la fuerza de un hombre de 100 años, de 115 años, por ejemplo, contra la de un joven de 13 años, pues él bien pudo verse zafado y irse corriendo. Mi papá entró en la locura, en la demencia senil. Me voy, ¿no? Me aparto. Pero deja que lo amarren, pone la cama de leña, ya que lo amarró, pues el muchacho está observando todo lo que hace su papá, pero no reclama, no agrede a su padre, no ofende a su padre.
Y según el relato de la tradición judía, dice que después de acostarlo, hace su oración y sí mata al niño. Después de que lo mata, pone fuego debajo, y cuando, hermanos, el fuego empieza a arder sobre el niño, dice, hermanos, ese relato, que el fuego subía, hermanos, hasta el cielo. ¿Recuerdan cuando Manoa hace en una roca un sacrificio que le había ofrecido al ángel, y el ángel le dijo, no, a mí no, ofréceselo a Dios, Él es el que lo merece? Entonces lo ofrece a Dios, y dice que el fuego, el ángel subió al sacrificio, al fuego, y del fuego dice que el fuego subía hasta los cielos. Pues un relato similar dice que sucede cuando mata a Isaac, cuando le pone el fuego debajo y el fuego empieza a subir, hermanos, a subir hasta los cielos. Y cuando ya, hermanos, se ha consumido, porque ahí se queda Abraham viendo cómo se consume su hijo. Y cuando al final de que ya, hermanos, se ha extinguido la llama, cuando ya el hijo ha desaparecido o ha quedado en ceniza prácticamente, la leña ha sido una ceniza, el hijo ha experimentado la muerte. Después, hermanos, cuando ya todo se acabó, una voz se oye de los cielos y dice, Abraham, ahora veo que tú en verdad me amas, y veo que has sido fiel aún hasta esta situación en que yo te he exigido. Veo que has sido fiel conmigo, para que tú veas mi fidelidad contigo, y que será verdad todo lo que yo te he prometido, te devuelvo a tu hijo. Y dice, hermanos, el relato que saliendo, hermanos, desde la cabeza empezó a surgir de las cenizas nuevamente el hijo vivo. Isaac en su adolescencia, hermanos, experimentó la muerte y la resurrección. Eso es lo que dice ese relato. Yo no digo es verdad, yo no digo es mentira, solamente estoy relatando, hermanos, algo que es un comentario, hermanos, diferente a lo que tenemos en la Biblia. Pero si es así, hermanos, dice el relato, a partir de hoy, tú serás llamado mi amigo. Vean el sentido, hermanos, de cómo está Dios estableciendo esa, o cómo decirlo, por esa prueba, llamándolo incluso a Abraham mi amigo. Y más adelante los profetas, incluyendo después también allá el apóstol Pablo, dice, como dice el Señor, Abraham tu amigo, porque fue un hombre, hermanos, que demostró su fe. Ahora, para mí este relato, que es extra bíblico, es decir, es de la tradición judía, tiene sentido cuando leo lo que Pablo dice. Y voy a leer ahora sí para ustedes Hebreos 11 nuevamente, del 17 al 19. Por la fe, fíjense bien, por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. Abraham, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también, fíjense bien, lo volvió a recibir por figura. No quiere decir que fue una figura esta situación, no. Lo que está diciendo, de la muerte, de ser el muchacho ya calcinado, lo volvió a recibir. ¿Para qué? Para que todos los que nos alimentamos ahora de la palabra de Dios y de este relato, por figura entendamos que la resurrección es ¿qué? Un hecho, que Dios es poderoso para levantar de los muertos, hermanos, al ser humano. Pudieran decir pero si el hombre se pudre, el ser humano se pudre, se lo comen los gusanos, se hace tierra, sus huesos se hacen polvo, ¿Dios de ahí puede volver a traernos a la vida? Sí. A su mismo hijo, hermanos, lo entregó a la muerte.
Y dice la escritura, al tercer día, un sábado a las 3 de la tarde, lo resucitó. Maravilloso. Entonces, en esta misma forma, hermanos, prueba Dios la fe de Abraham, para que, a pesar de todo su amor a su hijo, no se lo niegue, pero sobre todo para Dios entender totalmente la fe de su amigo, que tanto lo ama. Entonces Dios ama también a ese amigo en grande forma. Por eso dice, tú y yo seremos amigos, o serás llamado mi amigo. Bien, una fe centrada en nuestras preferencias puede caer en la desobediencia. Eso es lo que dice el siguiente punto. El problema no siempre está en elegir entre algo bueno y algo malo. El problema es renunciar a las cosas buenas. Cuando dejamos de lado la voluntad de Dios, ¿qué puede ocurrir con las bendiciones? ¿Nos las quita Dios? Dice Malaquías capítulo 2, versículo 2. Si no oyeres y si no acordareis dar gloria a mi nombre, ha dicho el Eterno de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y ya las he maldecido, porque no lo ponéis en vuestro corazón. Es decir, como dijo Jesús, este pueblo, se cumple lo que dijo el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Les pido más. Y que dicen, sí Señor, tú sabes cuánto te amo. Y a la hora de los cantos está ahí levantando las manos, llorando, hermanos, pareciendo la pura verdad. Pero después, al momento de las pruebas, hermanos, no. Lejos, hermanos. Porque solamente aman a Dios de aquí para afuera, de dientes para afuera. Y su corazón está lejos de Dios. Entonces, el problema, dice, no siempre está en elegir algo bueno o malo. El problema es renunciar a las cosas buenas. Cuando dejamos de lado la voluntad de Dios, ¿qué puede ocurrir con las bendiciones? O las quita Dios o las maldice Dios. Es decir, puede traernos desgracia, puede traernos mal, pero ¿por qué razón? Pues porque el ser humano simplemente no quiere realmente a Dios. Y como no queremos a Dios, pues el Señor va a insistirnos de muchas formas. Dios no quería la vida de Isaac. Dios quería saber si el corazón de Abraham seguía confiando en él. Es decir, ¿se gozó Dios matando o que matara a Isaac, Abraham a Isaac? Eso era lo que quería. Y quiero que me lo ofrezcas. Para eso te lo di, para que me lo ofrecieras. ¿Sí? No quería la vida de Isaac. ¿Qué era lo que quería? Bueno, el corazón de Abraham. Entender, Dios, que realmente el corazón de Abraham si era en verdad, confiaba en Dios, o si era todo de Dios. Dios permite las pruebas para purificación, dice el punto número último. Cuando pasamos por las pruebas, Dios no está tratando de destruirnos. Él busca que tengamos una fe genuina. Qué difícil. Una fe genuina. Dice, Dios quería, 2 puntos, Dios quería saber si Abraham estaba amando más al regalo que al dador del regalo. Se fijan que, por ejemplo, cuando le dan un obsequio a alguien, por ejemplo, sobre todo un niño, lo ve y es lo que a lo mejor no es lo que esperaba, pero quería, es más de lo que esperaba. Abre el regalo, ve el regalo y se olvida de dar gracias. Agarra y se va. Y la mamá dice, hey hijo, pero dile gracias. Y corriendo, dice, gracias. Y se va. Porque está amando más que el regalo que el que le regaló. Entonces, Dios quería saber si estaba amando más al regalo que al dador del regalo. Posiblemente. Pero también cabe la posibilidad de pensar, si Dios ya sabe todas las cosas, conoce todas las cosas, entonces ¿quería Dios que diera a Abraham su propia fe? ¿O Dios quería saber si en verdad tenía fe o en verdad le era fiel a él? Bueno, una cosa u otra, ambas serían positivas, pero la fe, dice, es mirar con los ojos de Dios. Aunque es muy difícil, porque dice también la Escritura que
Los pensamientos de Dios no son como los nuestros, ni los nuestros como los de Él. Sus pensamientos, hermanos, sobrepasan toda, incluso hasta la lógica, incluso la razón, porque decirle, ofréceme a tu hijo Isaac, puede sobrepasar, hermanos, todas las cosas. Bien, la fe es mirar entonces con los ojos de Dios. ¿Creía Abraham que Dios proveería una respuesta? Posiblemente. ¿Cuál era el riesgo para los sueños del patriarca si Dios no intervenía? Pues yo digo que, hermanos, el relato que di es interesante, pero yo creo que aún así, yo creo que no hubo dudas en Abraham, porque pensaría él, Dios me dijo que de él me va a dar descendencia, y si dijo eso, es mi Dios, Él cumple. ¿Cabría la posibilidad de que él pensara, no va a cumplir? No lo creo. Punto 2, las pruebas son temporales. Último punto. Las pruebas son temporales. La dificultad en las pruebas es que no vemos el fin que persiguen, pero en el plan de Dios todo tiene un propósito. Él nos lleva a una meta. ¿Es fácil confiar en los planes de Dios? Es obvio que no. Porque normalmente, hermanos, repito, nosotros a veces no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas. Una guerra, por ejemplo. ¿Por qué Dios permite una guerra? ¿Por qué Dios permite necesidad, hambre? ¿Por qué permite violencia? El ser humano dice, pero es que hay libre albedrío. Bueno, sí. Pero Dios no podría intervenir, hermanos. También. Entonces, nosotros no es muy fácil confiar en los planes de Dios, porque quisiéramos nosotros primero que nos lo explique todo. Es como, por ejemplo, la ley de alimentación. No puede usted comer cosas inmundas. Ay, pero es que se ven bien buenas las carnitas, pero se ve bien bueno este guisado o aquel. Camarones, se ve muy bueno. Pudiera ser. Pero no entendemos, Dios no nos dio un libro de medicina como para decirnos, ¿sabes qué? Por estas razones no debes de comer. Mira, tiene un cierto parásito que si se aloja contigo, o en tu cuerpo, o en tu estómago, o en tu cerebro, problemas seguros, ya sea de esto y de esto. O sea, no hay nada que Dios nos esté indicando ahí, puntualizando todos los problemas. Pero nosotros, hermanos, simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Pues confiar en Dios. Dice que no, pues Él tendrá sus razones. Entonces, ¿es fácil confiar en los planes de Dios? No, porque a veces porque no los comprendemos. Y el ser humano, hermanos, quiere estar seguro de las cosas, no quiere caminar en algo que a él le pudiera parecer una cuerda floja, donde todo alrededor es precipicio. El ser humano no le gusta caminar así. Entonces, ¿qué necesitamos para soltarnos en las manos de Dios? Confianza, fe, de que Él va a estar ahí, poniendo sus manos, hermanos, para que nuestro pie, como dice el salmista, no tropiece en piedra. Soltarnos simplemente y dejar que sea Dios quien decida nuestra vida, quien decida lo que Él quiere para nosotros, porque debemos confiar que va a ser lo mejor para nuestra vida. Eso es lo que tiene que hacer el ser humano. Bueno, Santiago 2, 9 al 13, para la aplicación, dice lo siguiente. Porque verso 9. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley, pero ofendiera en un solo punto, es hecho culpado de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieras cometido adulterio, pero si hubieras matado, ya eres transgresor de la ley. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia se gloría contra el juicio. Bien, entonces, la aplicación, ¿Dios merece la preeminencia en nuestra vida? ¿Cómo ven? Yo digo que sí.
pero a tal grado, hermanos, que Dios diga, deja todo por seguirme a mí. Hoy, fiestas, inclinaciones personales, el amor al dinero, a la fama, no lo sé, cada uno piense sobre sí mismo, hermanos. ¿Dejaría todo? ¿Cree que Dios merezca que yo deje absolutamente todo? Hasta aún mi propia vida. A lo mejor decir, ay, ahorita a estas horas debería de estar almorzando, pero este hermano aquí me tiene. Dios merece, hermanos, la preeminencia en nuestra vida, sí. Porque cualquiera, dijo otra vez, repito lo que dijo Jesús, cualquiera que pone su mano en el arado, pero mira atrás a su vida, a sus negocios, a todo, excepto Dios, porque adelante está Dios, atrás, hermanos, están mis lujos, mi grandeza, mis fiestas, mi todo. Si yo dejo, hermanos, de mirar hacia enfrente, puedo torcer el camino, hermanos. Puedo torcer el camino. Entonces, ¿por qué dice esto del arado? Bueno, normalmente se ponen 2 bueyes en un arado. El arado, hermanos, es para ir abriendo camino. Lo digo porque quizá algunos no pudieran conocerlo. Entonces, a lo mejor hay uno de los animales que va adelante que pudiera tener o más fuerza, el otro esté desganado, el otro esté cansado, el otro se siente enfermo, no lo sé, pero lo tenemos ahí trabajando a los dos. Entonces, tenemos la mano en el arado, hermanos. Si alguno empieza a desviarse, a pararse, y el otro jalando, pues lo va a cansar. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues con una pica, con una varilla o con un punzón, le pica al animal que se está retrasando. La persona que va en el arado pone su mirada en un punto hacia el final, hermanos, ya sea en un árbol, en una estaca, en algo, hermanos, al final. Entonces, lleva al animal, a los 2 animales enfrente, lleva el arado, él se va recargando en el arado, pero el animal que se va desviando, el animal que se va quedando, lo pica para que se vuelva a enderezar su objetivo. Pero cuando él se está distrayendo con cosas atrás y los animales siguen caminando, él sigue caminando, el arado se va a ir enchuecando, hermanos. A lo mejor va a arruinar el trabajo ya hecho, o va a hacer ¿cómo se dice? Un hilo chueco, vaya. Entonces, ¿qué necesita hacer? Pues no perder de vista su objetivo. ¿Dios merece la preeminencia en nuestra vida? Sí. ¿No acepta un segundo lugar Dios? No. La prueba más difícil es elegir entre 2 amores, los grandes y los supremos. ¿Hay algo que usted ame más de lo que ama a Dios? Espero que no diga que sí, hermanos. Porque Dios puede quitarle ese amor para Él estar en medio, al frente de todo. Entonces, no permitamos eso. Amemos más a Dios. Punto número 2 de la aplicación. Todas las bendiciones que tenemos las hemos recibido de Dios. ¿Hay algo que usted no entregaría a Dios si Él se lo pidiera? Si Él le dijera, deja a tu familia y ven a predicar en tal parte, ¿lo haría? ¿Dejaría a Dios a un lado? Esa es la incógnita o la pregunta. ¿Qué haría usted, hermanos? Haga una lista de las bendiciones de Dios que ya Dios le ha dado y entrégueselas. Algunos tienen en este momento su fe puesta en el fuego. Ahorita me viene a la memoria rápidamente, hermanos, culmino ya casi con esto, lo siguiente. En una ocasión, Ana, mujer de Elcana, no podía tener hijos y sufría por esa situación. Ana le promete a Dios, Señor, si tú me das un hijo, yo se lo voy a entregar al sacerdote para que él te sirva todos los días de su vida. Fíjense bien, él no podía tener hijos, era estéril, y le dice a Dios, Señor, te voy a dar ese hijo, te lo voy a entregar, si tú, Señor, me das ese hijo, te lo voy a regresar para que él te sirva todos los días de su vida. Tuvo a Samuelito, ¿verdad? Al profeta Samuel, ¿lo recuerdan? Y cuando lo tuvo, hermanos,
esperó hasta destetarlo, es decir, a que ya no pudiera comer leche o tomar leche de la mamá. Entonces lo lleva al templo y le dice al profeta Elí: aquí está el hijo que yo prometí. ¿Acuerdas de esa mujer a que tú dijiste que estaba borracha? No estaba borracha, estaba pidiendo a Dios por este hijo. Dios me lo concedió. Así es que vengo a traerle a mi hijo para ofrecérselo a Dios, porque yo prometí esto. ¿Qué cosas le entregaría usted a Dios, hermanos? ¿Así le entregaría a sus hijos a Dios? Pues, hermanos, es lo que hacemos cuando decimos: Señor, vamos a llevar a nuestros hijos. Pero cuando usted los deja en casa: ay, es que no quiero ir al templo, mamá. Está bien, pues quédate, yo ya me voy. No, hermanos, también usted tiene que ir a ofrecerle a sus hijos: aquí están, Señor, para que te sirvan todos los días de su vida, como hizo Ana. Así debería ser. Entonces, que haga, dice en el punto 2, una lista de las bendiciones, de sus bendiciones, y entrégueselas a Dios. Algunos tienen en este momento su fe puesta en el fuego, es decir, están sufriendo algo, teniendo una situación difícil. Bueno, pregunta personal: ¿puedo confiar en Dios acerca de los propósitos que tiene para mí? Siempre, hermanos, nunca pierda esto de vista, siempre tiene que confiar en Dios, a pesar de todo lo que suceda. Sé que muchos hermanos han tenido dificultades diferentes. No voy a comparar, hermanos, las situaciones que le han venido a ustedes con las mías, no, porque sería injusto. Dios sabe lo que puede vivir y soportar cada uno, pero créanme que a pesar de todas las situaciones, circunstancias, problemas, necesidades o muerte de algún familiar, hermanos, no tenemos que dejar de confiar en Dios. Tenemos que tener siempre nuestra fe y nuestro amor depositados en Dios, porque Él es la vida y Él es la resurrección. Él es todo, hermanos. Así es que, así como Isaac, Dios lo levantó de las cenizas, pues así también puede levantar a nuestros seres amados. Y en medio de la necesidad, hermanos, Dios puede, hermanos, hacer beneficios. Fíjese, y rápidamente también doy este último relato. ¿Recuerdan ustedes cuando Nahum, el profeta, Jonás, perdón, estoy pensando en lo de Nínive, pero hubo dos tiempos en Nínive, dos profetas que hablaron sobre Nínive. Jonás, hermanos, ya le ha predicado a los de Nínive. Jonás ya está esperando la respuesta de Dios, pero él está esperando que Dios la destruya. Pero como hay en el montículo donde él está esperando, hermanos, que Dios o destruya a esos de Nínive, pues se está quemando con el sol, hermanos. El sol está muy hiriente sobre él. Y en una noche, hermanos, en una noche Dios levanta una higuerilla que le sirve de tejado, que le sirve de sombra, hermanos. Ah, qué a gusto se la pasó ese día, esperando la destrucción de aquellos, porque Dios en una sola noche le pudo levantar, hermanos, una sombra. Y se va a acostar y amanece, hermanos, sin sombra. Al día siguiente, hermanos, o durante la noche, un gusanito ahí mató esa higuerilla, esa sombra que Dios le había puesto un día. Y al día siguiente, quemándose con el sol, hermanos, empieza a molestarse con Dios. ¿Por qué la mataste, Señor? ¿Por qué me arruinaste esto que me estaba beneficiando? ¿Te estás compadeciendo más de la plantita que de todas estas personas? ¿Sabías que hay 120,000 niños que no saben ni cuál es su mano derecha ni cuál es la izquierda? Es más, no saben el nombre de qué es derecha, qué es izquierda. Y dice: ¿cómo crees que no habría yo de tener compasión de ellos? Y tú te estás preocupando por una plantita. Dios le está haciendo ver que debe amar o preocuparse, ¿no? Más por aquellas personas. Entonces, ¿el ser humano tiene que confiar en los propósitos de Dios? Sí. ¿Tiene poder para levantar y derribar? Tiene poder para todo, hermanos. Pero a nosotros solamente nos conviene hacer una cosa, como le dijo Dios a Job: ¿no te convenía confiar en mí? ¿En que yo sostengo todas las cosas? Eso es lo que tenemos que hacer.
Confiar en que Dios sostiene todas las cosas a pesar de lo que pase, hermanos. La exigencia de una fe aprobada, yo creo que es el mejor término que se puede utilizar en esta escuela, porque es algo que sí Dios exige, que nuestra fe esté, hermanos, verdaderamente firme. No puede pasar a la vida eterna a personas dudosas, a personas, hermanos, que no sacrifican más que de una hora para estar en el templo, y ya a veces a la hora el culto, hermano, de ay, este hermano, ¿cuándo lo callan? ¿En qué momento le ponen un alto? Ya una hora, se pasó 5 minutos. Creo, hermanos, creo que los seres humanos necesitamos una fe más firme, una fe aprobada, la exigencia de una fe aprobada. No va a pasar Dios a la vida eterna, hermanos, aquel que dijo que era cristiano, no, sino aquel que vivió la vida de Jesucristo. Esa debe ser su forma de vida, su convicción. Dios no puede darle la vida eterna, hermanos, a uno que de boca alaba a Dios, pero en su corazón está puesto en otras cosas. No, así no puede Dios. Último, si Dios lo hizo una vez, puede hacerlo de nuevo. ¿Puede confiar en las promesas que Dios ha hecho? ¿Puede hacerlo? Sí, muy bien. Si perdernos una bendición, si perdemos una bendición, ¿podrá Dios restaurar las manos vacías? ¿Cree usted, hermanos, que digamos en un año Dios le permite tener una nueva carrera, bueno, no una carrera, no, un nuevo negocio, casas, lujos, carros? De repente, hermanos, como la espuma, usted empieza a crecer y a crecer, y dice uno, ay, bendito sea Dios, ahora sí voy a ir al templo. Pero de repente, hermanos, como a Jonás le quita a Dios esa sombrita, ¿se molestaría con Dios porque le quitó la sombrita? ¿O diría como Job, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito? Porque su esperanza está en que Dios puede volver a darle eso. Sí, hermanos. ¿Puede Dios restaurar las manos vacías? Es la última pregunta de esta lección. ¿Puede Dios restaurar las manos vacías? Sí. ¿Por qué no lo hace? Pues solo Dios sabe sus planes, hermanos. No los comprendemos. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? Pues vivir, hermanos, nuestra vida buscando hacer mejor cada día la voluntad de Dios. Esa debe ser, hermanos, nuestra forma de pensar. Cada día buscando hacerlo mejor, porque es para nuestro Dios. Bueno, hermanos, pues le voy a pedir a mi esposa que me ayude a leer fuerte y claro la conclusión, y con esto, hermanos, terminamos nuestra lección. Espero que haya sido una bendición y que le haya hecho reflexionar algunas cosas y que diga, bueno, hermano, sí es cierto, es muy difícil, pero tenemos que hacer algo, tenemos que decidirnos. ¿Creemos en Dios? Sí creemos en Dios, eso no está en duda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, cómo debe ser aprobada o probada nuestra fe? En sí, ¿camino hacia adelante o ya mejor me retiro de esto? ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Quieres seguir batallando? ¿Quieres seguir sufriendo? ¿Quieres seguir? Pues adelante. Obviamente, hermanos, Dios nos va a ir fortaleciendo cada día más, pero si queremos renunciar, también es válido, pero la esperanza futura no va a ser la misma. Conclusión: Dios puede vivificarnos. Esta es una buena nueva del Evangelio. La fe no es primordialmente creer en Dios a pesar de las evidencias. La fe es obedecer a pesar de las consecuencias. La fe obediente debe estar en armonía con la voluntad de Dios, intencional, inmediata y apasionada. ¿Podemos decir amén a esto? Amén. Creo que sí. Yo digo que sí. Dios nos ayude, hermanos, a que nuestra fe sea más firme. Hermanos, creo que es el momento en que usted vaya al templo. A lo mejor usted está siguiendo la transmisión. A lo mejor no va a ir ahorita al templo, no lo sé. Pero, hermanos, espero que esta lección le haya dado algo bueno para su corazón. Oramos, si me lo permite. Padre eterno,
Una vez más, Señor, te damos gracias por lo bueno que eres para con nosotros. Perdona que a veces no comprendemos, Señor, todas las cosas, porque tus pensamientos, probado está que han sido muy diferentes a lo que nosotros pensamos y creemos. Los seres humanos, Señor, nos manejamos por la comodidad, por el estar bien, por sentirnos bien, y esa es la forma de nuestra vida. Pero a veces tú, Padre Dios, lo que quieres es que simplemente confiemos en ti a pesar de todas las cosas, que vivamos una fe firme y fiel a pesar de que pudieran, Señor, o burlarse de nosotros, o corrernos de un trabajo, o apartarnos de nuestra familia, no lo sé. Pero tú quieres que nuestra fe sea una fe aprobada, una fe especial, excelente. Así que, Padre Dios, pudiéramos, Señor, no entender las cosas que tú estás decidiendo para nosotros. Pero fortalécenos para, Señor, aceptar todo aquello que tú decidas, en lo que decidas llevar nuestra vida. A algunos se nos pudiera hacer muy difícil la vida de Job, extremadamente difícil. Pero nos has hecho entender que poderoso eres tú, Señor, para volver a llenar las manos vacías. Así que en ti confiamos y en ti esperamos. Pero también, Padre Dios, como aquel padre de familia al cual tu Hijo Jesucristo le dijo cuando su hijo tenía convulsiones, que dice la Escritura era un demonio y que le echaba a veces en el fuego, a veces en el agua y lo quería matar, y le dice: ¿tú crees o tienes fe en esto? Y dijo el padre de familia: sí, Señor, yo creo, pero también ayuda mi incredulidad. Así también sobre nosotros, Señor, nosotros creemos en ti y creemos que puedes, pero si en algo nos hace falta, Señor, algo, por pequeño que sea, ayuda nuestra incredulidad. Esfuérzanos, Señor, para que podamos permanecer fieles, firmes para el día del Señor, para el día de tu Hijo Jesucristo. Nos abandonamos en tus manos, Padre. Vamos al lugar de reunión, allí estaremos bendiciendo tu nombre, como dice tu palabra, en familia, en la congregación, porque cuán bueno y agradable es para ti también los hermanos reunidos, juntos, uno en armonía. Así que vamos ahí, permítenos vivir un momento de bendición, de paz para todos. Te lo imploramos con bendiciones para todo este día santo, en el nombre precioso de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amados hermanos, Dios sea con ustedes. Dios los bendiga grandemente en este día de reposo. Paz a vosotros. A vos, pues.